Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Una entrevista más en este especial de verano. Sí es cierto que esta lo estoy grabando más tarde porque estoy con menos barba, pero bueno, quitándonos mi barba, hoy traemos a un genio que, bueno, yo personalmente le llevo siendo en TikTok muchísimo tiempo, tenía unas ganas de poder tenerla al canal increíbles. Estamos con Mendía Fútbol o Mati Mendía, ¿cómo estás? Como Hugo, todo muy bien, la verdad. Muy contento de estar por aquí. Ya veníamos hablando un poquito para hacer esta charla desde hace tiempo, se venía dilatando por algunas cuestiones, nada, periodísticas. Ahora con el tema del mercado de fichajes estoy, pero vamos, a muerte. Entonces, nada, al final lo hemos podido cuadrar y muy contento de estar por aquí. Totalmente, y es que encima es uno de tu contenido más grande todo lo de fichajes y yo por lo personal, por lo que te conocí al final con tema de fichajes y escuchar tu voz en el sentido de, joder, estos son los fichajes que de la liga y encima centrados en la liga, que es la liga local en la que tú y yo estamos ahora mismo residiendo, o sea que estamos ahí con La verdad que sí. conocimiento general un poco ahí. Pero Y bueno, vamos mucha a... gente me dice eso, lo de la voz, ¿eh? La gente luego me dice, pero no tienes la misma voz cuando te escucho hablar en un video normal que... No, hombre, eso se ha descubierto que al final a la gente hay que atraparla con algo, entonces creo que eso, justamente lo de cambiar un poco la voz, hace el video un poco más dinámico, habla un poco más rápido. Entonces, bueno, yo sé que al final la gente le termina molando la frase y mucha gente regresa justamente por la frase de inicio. Totalmente, y es que al final es el hook que tienes. Pero bueno, ya llegaremos ahí Exacto. en el momento. Pero primero, yo ya te presento un poco, pero quiero que te presentes tú aún más un poquito. ¿Quién es Mati? ¿Quién es Matías Mendía? Bueno, Mati Bendía es periodista deportivo. La verdad, una palabra bastante denostada en los últimos años. Creo que casi que estamos en el punto de mira de todo Dios. Creo, y muy bien puestos en el punto de mira, porque hay mucha gente que no respeta la profesión. Creo que hay mucha gente que se mete en el mundo del periodismo y, bueno, termina desvirtuándolo. Entonces también creo que quedamos un poco en el foco por eso. Pero yo soy periodista deportivo a mucha honra. Estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida, que ha sido poder comunicar, hablar de fútbol, poder sentarme con un micrófono delante y poder hacer un análisis del partido que me apetezca. Soy una persona común y corriente, la verdad es que mucha gente luego, a ver, soy una persona que es muy feliz al levantarse, no por una necesidad de una aprobación, pero el hecho de poder levantarme, poder subir un vídeo y que del otro lado haya un comentario, alguien que se levanta por las mañanas y que me dice que es feliz porque escucha lo de los mercados de fichajes o un análisis mío, yo con eso ya soy feliz. O sea, la verdad es que soy una persona que no quiero llamarlo tampoco conformista, pero sí que soy una persona que al estar cumpliendo mi sueño, siento que, bueno, obviamente siempre hay más escalas del sueño, ¿no? No es que estoy tampoco en el techo, evidentemente hay más escala, pero ese es Mati Mendía. Yo creo que al final una persona que siempre soñó con esto, con hablar de fútbol, y muy feliz de lo que hace. Jolín, es que al final eso es importante. Yo espero llegar a un momento en el punto de lo que estoy estudiando, que es igual periodismo, a ese punto también de llegar a decir, yo soy feliz con lo que hago y lo hago porque estoy yo ahí queriendo y todo, y al final lo estoy llevando a donde yo puedo, y eso lo puede decir muy poca gente hoy en día. Sí, sí, sí. Y creo que, a ver, eso vuelvo a lo mismo que decía antes. Al final, creo que estamos en un momento histórico donde hay tanta oferta de periodismo, de todo tipo, de Total. música, periodismo deportivo, de espectáculo, lo que tú quieras. O sea, ahora mismo tienes periodismo de todo. De hecho, yo en un momento de mi vida y lo lanzo por aquí. Yo recuerdo que mi descripción de Twitter en un momento no era periodista deportivo, me había puesto, y no sé si seguirá estando o no, porque no sé si lo cambié, pero había puesto comunicador y analista deportivo, como, no sé si alejándome un poco de la palabra periodista, como para que, no sé, es como que la palabra siempre ha estado un poco estigmatizada, pero al final, bueno, he Totalmente. crecido y al final he entendido que es parte también de la profesión. eh, que, bueno, que a muchos nos estigmaticen también por lo que hacen los otros. A ver, no tenemos la culpa, pero bueno, nosotros somos eh, periodistas también. Lo que nosotros tenemos por decidir es si somos más de lo mismo o somos alguien distinto que viene a traer una faceta distinta al periodismo. Totalmente. Y aparte, como está ahora mismo la época también del intrusismo un poco
vamos a decirlo así, porque hay gente que como tú o como otras personas, como puede ser la gente de A Bote Pronto, Gustavo Edul también creo que también está muy metido en redes, pero no es el intrusismo que se está viendo ahora, sino más con Sí, perfiles de redes sociales que no están nada ligado al periodismo, nada ligado a lo que se viene siendo la televisión o algo así, y al final les meten por marca o algo así. Entonces, al final sí que estamos viendo una etapa un poco de intrusismo, pero también estamos viendo una etapa, bajo mi punto de vista, también para el, la adaptación a a los nuevos tiempos. Al final de ya hay gente que totalmente. viene con el bagaje de decir, yo ya he estado en redes sociales, que es mucho del futuro que va a haber en periodismo actual, e incluso ya cada día más realidad en el día a día de cada periodista y de cada medio. Solo hay que ver Pues cada fíjate uno. que hay gente que nosotros, bueno, en esto que decías tú de la adaptación de los nuevos medios, de los nuevos formatos de comunicación, que creo que somos nosotros los que tenemos mayor capacidad de adaptarnos a esto y luego insertarnos en, no sé, en un plató a analizar fútbol, que el que está en un plató meterse en este mundillo porque hay gente que no tolera que dos tíos con una cámara de su casa podamos crear contenido y tener igual, menor o mayor repercusión que ellos. Hay gente que no lo tolera. Entonces creo que eso es lo que hace un poco al periodismo ahora y es muy notorio, porque cuando se enciende la cámara, cuando esa gente de la que estoy diciendo ahora ve la lucecita roja de que la cámara se enciende, es la primera que luego, si por lo que sea te haces viral, si te tiene que dar con un palo, te lo da, porque no toleran que una persona que quizás esté poniendo mucho más empeño, pero no sé, no se mueve de su casa, por así decirlo, porque estamos al final de nuestra casa, pueda generar un contenido que ellos no pueden generar, porque la realidad es que no lo pueden generar. No, o no saben cómo generarlo tampoco, aunque ese es otro, otro factor aparte Claro. que puede llegar a ver, porque al final sí es cierto que yo estoy en el salón de mi casa, tú puedes estar en tu casa, pero al final el movimiento que nos dan a las redes sociales de poder comunicarnos, de poder intentar, pues eso, cuadrar al final, antes necesitabas un escrito de una carta a lo mejor, o tener el contacto por X persona que a lo mejor solo la consigues por otro contacto que está en otra escala, que sin se complica a veces el poder en esos momentos contactar con toda la gente, porque al final, bueno, hace poco no se podían hacer estas, incluso algunas llamadas internacionales tampoco, o sea que Sí, sí. había que ver y adaptarlo todo, o sea que al final ahora estamos siendo unos afortunados y lo importante que va a ser que bueno, que la gente se acostumbre a, ¿cómo explicarlo? Al final a saber convivir redes sociales, periodismo. Creo que aún hay mucha gente que no es consciente y sobre todo muchas joyas del periodismo que no lo ven compatible en algunos momentos, aunque va viendo menos. Sí. Y que hay mucha gente, sobre todo, que no, a ver, yo no me quiero poner ahora en un poco, no sé, juez de qué es bueno ver y qué no es bueno ver, pero creo que al final es mucho más productivo sentarse a escuchar una charla nuestra sobre la actualidad del periodismo que tirarte 3 horas viendo Netflix. Y así como digo nuestra charla, digo, no sé, ponerte a ver The Wild Project a un tío que se pone a analizar química cuántica, no sé, o sea, física cuántica. Em, Al final hay gente que está tan metida luego en un cuadrado, en ese concepto que es Netflix, que no puedes sacarlo de ahí y que pueda mirar algo más productivo o algo un poco más analítico, algo que cuando se apague la cámara tú te vayas a tu cama y te quedes pensando y digas, puede ser esto, ¿eh? Sí, puede haber esa remota posibilidad, puede existir, sí, sí. Pero me sorprende bastante, sí. Cierto es al final que, bueno, vamos a hacer al final un poco, vamos a hacer una bola de esto, pero para concluirlo un poco al final, creo que al final esto va a abrir más puertas a futuros periodistas como puedo ser yo, Sí. o como puede ser en tu momento cuando empezaste tú en las redes sociales. El hecho de dar visibilidad a gente apta, pero que a lo mejor no sé cómo decirlo, a lo mejor lo, los estudios al completo de la carrera de periodismo, que sabemos que al final puede llegar a ser en algunos momentos relleno, por decirlo de alguna manera, algunas cosas Mm. de relleno que no se enfocan del todo a lo que uno quiere ser y puede llegar a frustrar a gente, le da esa parte de levantarlos y poder mostrarse a ellos mismos y poder mostrar la capacidad que uno tiene, bajo mi punto de vista. O sea que no sé cuál será el tuyo, si lo quieres comentar.
Sí, a ver, yo lo que creo en este punto central es que al final, em, si la gente no se adapta a empezar a mirar esta clase de contenidos, pero no quiero focalizarlo porque no es que nosotros seamos interesantes y el resto no. Exacto, no, Me no, ni mucho refiero menos. al concepto de lo que son este tipo de charlas, este tipo de conversaciones, quizá un poco más profundas, porque te voy a decir una cosa, esta es la primera vez en mi vida, o sea, que no soy, no sé, Tomás Roncero, evidentemente, lejísimo de todo eso, pero es a nivel personal, digamos, es como la primera charla quizá que he tenido, digamos, enfrente de una cámara. O sea, la verdad es que nunca se han sentado a preguntarme, porque hay muchas cosas que sí me las preguntan. Luego en los comentarios tienes al de, pero si eres de Argentina, pero si eres de España, no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué hablas de Bueno, entonces, sí, uno contesta muchas veces, pero ahora directamente para mandarlo a este podcast. Es directamente, ¿me quieres conocer un poco más? Sí, tienes aquí un poquito de... Bueno, y ya para autopromocionarme, ya que aprovecho, tenéis muchas más entrevistas. Ahora mismo se está grabando justo cuando ha salido la entrevista de Miguel de la Fuente, portero de 1K de la Kings League España. Así que os animo a verla también. Y bueno, continuando un poco con la entrevista, que al final nos vamos por los cerros de Úbeda, yo quiero también preguntarte un poco, eh, ¿cómo te, cómo te viste tú para decir, voy a entrar a redes sociales y voy a meterme a hacer el contenido que quiero hacer? Bueno, he de decir que yo era bastante de tema Twitter. A ver, esto, si lo ponemos en una línea cronológica, eh, sí que empiezo a tomar muchísimo más contacto cuando yo inicio la carrera de periodismo. Que ahí lo que ha sucedido es que yo me he metido en el primer año de periodismo y automáticamente fue meterme eh, y decir, bueno, tengo que tener algo como para comunicar, no tanto para mostrarme, porque eso sí es una dicotomía que he tenido un poco con el tiempo, que ahí es donde está el punto clave al que voy a llegar ahora. Eh, yo trabajaba, mi primera página sobre fútbol se llamaba Círculo Central, una página que siempre le ha ido muy bien, que de hecho ha sido, o sea, he tenido, digamos, mucha, incluso publicidad, le ha ido bastante bien. Ahora que está mucho de moda el tema de las publicidades eh, ajenas un poco, o ajenas o no tanto al deporte, pero bueno, sí que en ese momento cuando yo había iniciado era como todo muy nuevo, o sea, era muy base, estamos hablando de que, no sé, yo tenía 18 17 18 pues sería, no sé, 2017 2018 que no era tan normal como ahora. Entonces, eso por empezar, había comenzado muy bien el tema de Círculo Central, pero yo sentía, y sí, o sea, al final creo que en el periodismo esto lo tenemos que hacer, es el hecho de que yo no quería ser tan reconocido por el logo. Y hubo un punto en el que yo quería que la gente me vea la cara y que diga esta persona, porque es así, o sea, si te metes en el mundo del periodismo, la realidad es que eh, a ti te gusta que te miren, que te escuchen, o sea, nadie se va a meter en el mundo del periodismo porque no le gusta la atención, es la realidad, o sea, no hay que ser hipócritas. Entonces, en ese momento creo que he hecho un quiebre y dije, vale, perfecto, vamos a subir algo. Yo cuando comencé en TikTok, si te fijas, cuando empiezo a subir los TikToks de forma constante, por así decirlo, ahora ya no, porque ahora es que estoy subiendo uno o dos por día, más directos y ese tipo de cuestiones. Pero creo que o sea, los primeros que he subido así de forma consecutiva habían sido reacciones de la velada. O sea, de la velada del año de Ibai. O sea, cualquier cosa. Pero yo había dicho, tengo que subir algo. Necesito que la gente, digamos, me vea la cara como para que si en una de esas se hace viral el vídeo, que por lo menos esté mi cara ahí, que, bueno, o sea, a ver quién es esta persona. O sea, me voy a meter, me genera curiosidad. Entonces, uno va jugando un poco con eso. Sobre todo que yo soy consciente que hay cosas mías que llaman la atención, por así decirlo, porque es lo que te decía recién, lo primero que me pregunta. La gente entra a un video mío y me escucha hablar así y me pregunta, pero ¿por qué hablas mitad castellano de España y mitad argentina? Entonces ya sé que eso atrapa porque eh, es algo que a la gente le llama la atención y que lo puedo explicar 300.000 veces que la gente me lo va a seguir preguntando, perdón. Entonces, yo creo que un poco viene por ahí, pero sí, volviendo un poco a la pregunta, o sea, creo que nos metemos un poco en el mundo del periodismo por eso, para exponernos, para mostrarnos.
Eh, y hay mucha gente que no le gusta luego lo que trae esa exposición. O sea, la exposición tiene que venir con cosas buenas y con cosas malas. O sea, Total. yo soy una persona, y esto, no sé, cada uno, o sea, lo siente como lo siente. Yo soy una persona que me llevo muy bien con el hate, demasiado bien. O sea, yo no lo siento nada. O sea, soy una persona que al haberme iniciado en Twitter, o mejor conocido hoy como X, hay un punto en el que tienes la piel, pero de elefante. O sea, es como. Bueno, una A vez mí me estás. puedes decir la peor aberración que vas a escuchar en tu vida, sobre todo porque tengo un humor negro. O sea, yo me siento con mis amigos y vas a escuchar las peores barbaridades que vas a escuchar nunca en tu vida. Bueno, Entonces, creo que no hay nada que me puedas decir que me vaya a herir. Entonces, al final creo que esa es la clave de las redes sociales, saber entender el juego. Hay mucha gente que no sabe jugar a Twitter, hay mucha gente que no sabe jugar a TikTok, y hay mucha gente, que eso es lo peor de todo, igual te debe pasar, que considera que como tú estás frente a la cámara y eres el conductor de este podcast, la gente tiene la potestad de venir a insultarte en un comentario y tú no puedes responder. A mí me la suda, yo respondo siempre. O sea, si a mí vienen a decirme algo que no me gusta, yo no solo que me la suda, sino que encima te respondo y te voy a intentar denostar. No tengo ningún problema en bajarme al barro. Y eso hay gente que o lo ve mal o no lo entiende. Creo que al final la cultura esa del bienquedismo, de, ay, bueno, no sé, no sé si se puede decir esto porque puedo quedar mal. O sea, la realidad es que si hay que guerrear, se guerrea. Y bueno, además es el mundo, o sea, el mundo del fútbol es muy parecido a hacer periodismo político. Sabes que por algún lado te va a caer, porque te total. va a caer. No, no, total. Y en parte es lo que dices, Twitter o X, ya conocido, al final te hace como un pasaporte de sudapollismo, hablando en plata, Sí, de sí, decir, me puedes decir lo que quieras, que es que yo a lo mejor hasta lo monetizo. Es que se me viene a la cabeza uno sí, sí, sí. de los influencers más grandes de España y que me encanta, que es Ricky Edit, que lo aprovecha en todo momento. Y es que Sí, sí, sí. todos los vídeos que es como, ¿queréis atacarme? Poner la cara también para que yo os pueda responder. Exacto. Bueno, y eso es algo que yo también suelo utilizar, es un recurso que utilizo mucho en Twitter. Quizá para alguno estará un poco quemado de tanto que lo utilizo, pero la realidad es que si ya de por sí no me interesa nada la opinión que me pueda dar una persona del otro lado que venga a criticarme o lo que sea, muchísimo menos entidad le voy a dar a una persona que viene con la foto de perfil del huevo. O sea, eh, de verdad, o sea, hay gente que piensa que poniéndose, por poner algo, que yo siempre pongo el ejemplo, cuando pongo algo de River polémico, porque yo soy aficionado de River, te veo ahí con esa bonita camiseta. eh, la verdad es que si viene, no sé, Alberto Madrid 912 de, a comentarme, bueno, sé, si eres feliz con eso, ojo, y también te digo una cosa, eh, creo que hay que estar bastante centrado en la crítica, o sea, centrado en el sentido de que no te tiene que mover la aguja ni el elogio desmedido ni el insulto. O sea, así como te digo que el insulto no me mueve nada, sí, el elogio me pone feliz en el sentido de que, bueno, puedo estar haciendo bien las cosas, pero yo no me siento más ni menos porque alguien me venga a elogiar. O sea, la verdad es que soy muy seguro de mí mismo y soy muy autocrítico. Cuando subo un vídeo que es una mierda, soy la primera persona que dice, qué vídeo de mierda que he subido, esto es un esperpento. Y luego igual tiene 1 millón de visitas. Y luego subo el mejor vídeo de la historia y tiene 6. O sea, TikTok, ya está. No, no hay sí, explicación, no hay otra explicación. Al final es TikTok, no TikTok o redes sociales. totalmente. El algoritmo, siempre lo hablo mucho en estos casos de las entrevistas, que al final es que parece que lo que más mueve en redes sociales es el odio. Al final, cuanto más te puedan dar, cuanto más puedas Sí, sí, sí. decir y decir, bueno, me pongo el pechito ahí enfrente, que me tiréis todo lo que quieras decir, al final es lo que más repercusión va a dar. Pero a lo mejor ahora mismo la calidad de vídeo y el algoritmo no van mucho de la mano. Va de estupidez, le doy Sí, sí. bola. O me llamo Ibai, me llamo como me quiera llamar, Auronplay, X, como se quiera llamar. Y a eso sí que le dan porque viene de otra página que sí que le puede dar más y al final indirectamente Totalmente. se retroalimentan. Pero si eres un creador de contenido medio o pequeño como puedo ser yo, al final lo que mueve es que te puedan dar palos. Sí, sí, sí. Y vas a Sí, crecer. tienes que traer aquí.
pero vamos, a un terraplanista álgido. Se me viene un nombre a la cabeza y no lo voy a mencionar. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a continuar un poco la entrevista también por saber un poco cómo te nace a ti la pasión por el periodismo, porque al final yo, bajo mi punto de vista, siempre considero que el periodismo es muy pasional, ya que obviamente todos entramos en la carrera y tenemos la perspectiva de dinero aquí no buscamos, porque poco vamos a tener, trabajar, vamos a tener que trabajar Mm. muy duro. Y hay mucha gente que ya luego se mete con esa mentalidad, pero luego lo que ve le tira para atrás. ¿Qué es lo que a ti te nació para decir, voy a continuar con esto y esto es mi pasión y esto es lo que me quiero dedicar? Eh, a ver, principalmente que soy una persona que ama el fútbol. Amo el fútbol como amo otros muchos deportes igualmente. Yo, o sea, no he competido en fútbol porque hay mucha gente que sí, que analiza fútbol y que viene del palo del fútbol. Yo, a lo largo de mi vida, he entrenado varios deportes, pero sí el que me he dedicado he jugado al tenis. O sea, toda mi vida yo he jugado profesional al tenis. No es, o sea, hasta los 18, 19 años y luego adiós. Pero sí, el fútbol como tal. He de decir que cuando era pequeño no era muy fanático, o sea, bien, o sea, era de River hasta ahí, miraba los partidos y poco más. En el momento que River baja a segunda división, en ese momento creo que hay como un quiebre, o sea, ahí digo, es como, no sé, nació algo que dije, hay que ver todos los partidos de River y ser un enfermo de River además. Eh, eh, Sí, sí, en un grado de psicopatía absoluto. Y bueno, y ahí he comenzado un poco y era como, eh, no sé, desde el lado del aficionado me iba empezando a acercar un poco más con el tema, interiorizarme con el tema fichajes y demás. A mí la ventana de fichajes es algo que me apasiona muchísimo porque es como todo el tiempo estar recibiendo información de todos lados. Entonces llegó un momento que directamente yo ya tenía mis seguidores en Twitter y demás. Entonces, bueno, iba recibiendo un poco de información, me hice insider, o sea, tenía así algunas puntitas de algunos fichajes que me iban llegando, entonces los iba colgando y tal. Entonces, bueno, por ese lado se fue abriendo un poco el camino, pero sí que, bueno, volviendo un poco a la base de tu pregunta, siempre, o sea, se juntaron, es como una, que se juntaron las pasiones, porque se juntó la pasión por el fútbol, se juntó la pasión por querer ser una persona conocida, eh, y además que cuando me he metido en este mundillo, igual a alguna persona, no sé, le puede sonar pedante o lo que sea, pero me metí para ser el número uno. O sea, no quiero ser el número dos, el número tres, el número cuatro, yo me metí en esto para ser el número uno. Eh, y ser el número uno en el mundo del periodismo, porque eso es algo que me ha pasado un poco con el resumen de mercado de fichajes, que yo no quería ser conocido como el tío de los fichajes, porque al final creo que eso me he sabido adaptar mucho durante el año, porque si bien el contenido que más viral se me hizo fue el resumen de mercado de fichajes, soy muy versátil, o me considero muy versátil, polivalente, creo que me sé adaptar, entonces yo no quería que se me conozca solo por eso, por el resumen de mercado de fichajes. Entonces creo que esa pasión, y además que eso tiene un evento muy notorio, que yo cuando iba a la Universidad de Periodismo, veía que muchos de mis compañeros, te diría la gran mayoría, cuando se metían a estudiar periodismo, no veían el periodismo como una carrera con gran salida laboral, entonces todos estudiaban periodismo y abogacía, periodismo y medicina, periodismo y esto, periodismo y el otro, y absolutamente respetable, pero yo no. O sea, yo estudié periodismo como opción A, B y C. Y para mí no hay otra. O sea, si luego me va mal en el periodismo, pues no sé, seré albañil, no lo sé. Pero digo albañil como podría decir cualquier otra cosa. Pero para mí no hay otra opción. O sea, es respetable, creo, cualquiera de las dos vías. La mía y la de mis compañeros en aquel momento. Pero sí que me he jugado un pleno porque no veo otro futuro para mí. O sea, soy una persona que eh, estoy muy focus en lo que hago y realmente creo que hay poca gente que le dé la dedicación que le estoy dando yo. eh, pero a nivel que hay días que me levanto a la mañana solo, levanto así la cabeza para subir un vídeo y vuelvo a seguir durmiendo. O sea, me levanto temprano, cuelgo el vídeo y me voy a dormir. O sea, en un grado de enfermo total que creo
que para en algún momento ser el número uno tienes que estar un poco enfermo de la cabeza, porque si no, no vas a llegar nunca. O sea, es la única forma. Total, y justo iba a decir Chocas Vibes, porque al final siempre me Sí, sale un clip de Wild Project con el Chocas, que al final lo que viene a decir es todo número uno está ciertamente loco por una cosa. Kobe Bryant entrenaba como un loco, Cristiano entrenaba como un loco, pero al final no es esa parte de demencia mala, que puede ser también perjudicial, pero al final sí que es el hecho de, joder, me voy a arriesgar y voy a poner toda la carne en el asador para conseguir lo que quiero, que es mi sueño al final. O claro. sea, tienes que Sí, sí. poner, tienes que darle bola. Yo al final hay muchas veces que he tenido que hacer encaje de bolillos para estas entrevistas porque inesperadamente, con un don que no debe ser que tengo, pero no lo he descubierto hasta ahora, que es un don de gentes, de poder comunicarme con la gente y que digan, sí, quiero. Yo Mm, decir, hostia, sí, pues sí, al final la gente, bueno, es que también, obviamente, tu formato depende mucho de eso también, de que te digan sí. claro, Eh, que a mí me había pasado que cuando comenzaba en el periodismo, a mí me costaba mucho estar solo frente a la cámara o grabar algo solo frente a la cámara porque sentía que era muy poco didáctico. Porque al final en una charla entre tú y yo sale muchísimo más contenido que si yo me tiro 3 horas hablando solo frente a la cámara. Pero sí con eso que decías recién del caso del Chocas, eh, eh, sé de qué clip me estás hablando. Y también te digo una cosa, yo no sé hasta qué punto yo en el corto plazo, aunque consiga el objetivo de ser el número uno, Em, porque que sí he visto a muchos creadores de contenido que respeto muchísimo, como el Chocas, Ibai y demás, que han llegado a esa posición de número uno y han dicho, vale, perfecto, o sea, frenamos un poco, vamos a buscar, no sé, ritmo de vida, lo cual es absolutamente respetable, total. pero yo por lo menos en el corto plazo, si mañana me levanto, hay un chasquido de dedos así, y me viene Dios y me dice, ahora eres el número uno, no me veo, pero frenando bajo ningún punto de vista. Sobre todo porque en este mundillo, ser el, o sea, es tan dinámico. O sea, ser el número uno, el número dos, el número tres, el 100. eh, el día que te vas una semana de vacaciones, has salido del foco. Y bueno, y a saber, o sea, todo pasa. La realidad es que en la vida todo pasa. Y el día que Ibai decida, no sé, no subir un vídeo más en su vida, todos diremos, oh, el primer día, no, no puede ser, cómo se va a retirar de los vídeos, de los directos y tal. Y en un año eh, será un mito, una leyenda de las redes sociales, pero la gente se va a olvidar porque se va a ir con otro creador de contenido. Entonces, por eso, creo que eso es un poco el fuego sagrado que tengo yo, de que quiero ser el número uno, pero no quiero ser el número uno eh, porque por el hecho de ponerme una plaquita de YouTube ahí de fondo y poner, bueno, 100.000 suscriptores. No, no, o sea, es una cuestión de diálogo conmigo mismo. ¿Y quién dirías que es para ti el número uno hoy en día en tu entorno, en el que tratas tú sobre todo de fichajes y entorno futbolístico? Bueno, no, en torno a fichajes creo yo que Fabrizio Romano, porque Fabrizio Romano hoy ya es una marca que puede hacer cualquier cosa. O sea, si lo hace en un vídeo, le va a ir bien. Si lanza un Here We Go en Twitter, le va a ir bien. Si lo pone en una imagen en Instagram, le va a ir bien. O sea, la realidad es esa. En torno a fichajes, Fabrizio Romano creo que es el uno indiscutido, a pesar de que haya otros que han ido apuntando como Mateo Moreto, que se ha hecho una muy buena carrera y también está muy bien posicionado en ese sector. Pero creo que hablando en torno a fútbol, es difícil encontrar un número uno. Yo sé que hay mucha gente que lo hace muy bien, porque yo tengo bastante facilidad en ese sentido, y no tengo ningún problema en decir quiénes me parecen que hacen contenido de mierda o están sobrevalorados, o quién hacen buenos contenidos y están ahí porque se lo merecen. O sea, por mencionarte así un caso, Ágora Fútbol. Ágora Fútbol se ha marcado un contenido brutal. Han comenzado dos chavales de su casa que también estudiaban periodismo y han terminado en directos, que se valora muchísimo porque yo también he estado en el mundo de los directos de Twitch y me ha agotado la cabeza. O sea, eso sí que no sé si regresaría. Eh, pero es difícil encontrar un número uno en el fútbol. Está Nacho Ortiz también en TikTok. Hay mucha gente que lo está haciendo muy bien. Eh,
Y sí, uno se va poniendo metas a medida, o sea, yo soy muy, pero demasiado competitivo. Yo veo a alguien que digo, no sé, tantos seguidores, bueno, vamos a alcanzar a este en seguidores, vamos a por él. Y cuando termino de pasar, vamos a por otro, y vamos a por otro. No sé, son objetivos que me pongo contra mí mismo, que al final, a ver, el número de seguidores es un numerito sin más, no interesa. Cuando te vas a dormir, no interesa. Pero sí que al final no podemos ser hipócritas y un poco vivimos de eso. O sea, la realidad es Total. que a nosotros tener un poquito más de exposición nos ayuda. Y ya te digo, yo no estoy ni cerca de ser una persona mainstream. Creo que me va muy bien en este momento y sobre todo porque estamos en verano, mercado de fichajes y tal. Pero después la espuma baja y hay que saber readaptarse. Y a mí me ha sucedido el verano pasado que subí 30.000 seguidores con el mercado de resumen de mercado de fichajes y el día que, o sea, pasaron 3 días que se había terminado el mercado y me habían bajado 1.000 seguidores. O sea, yo sé que hay mucha gente que está solo por una clase de contenido. Entonces, eh, creo que eso es muy volátil y al final creo que esto nos sirve más a nosotros también como exposición. O sea, la realidad es que yo también, hasta hace muy poco he estado trabajando en un medio que es muy potente a nivel global, pero sobre todo en Sudamérica, que se llama Bolavip. Y la verdad es que ha sido una experiencia brutal y te demuestra que tú puedes vivir del periodismo y ha sido que me contraten y decir, me están pagando por ver fútbol. O sea, es una locura. O sea, porque te están pagando por ver fútbol. Un sueño húmedo al final. Sí, sí. Pero así como te digo, si mañana, o sea, que hay cosas que son innegables, que son un sueño. Si mañana viene DAZN y me ofrece trabajar con ellos, pero voy gateando. Porque, eh, escúchame, o sea, es parte de ese sueño. No es que mi sueño es ser conocido con mi marca y ya está. O sea, así me hubiese encantado que me llame DAZN para ir a cubrir ahora el Mundial de Clubes, como si mañana me llama el Chiringuito iría. O sea, sería, pero vamos, o sea, un crecimiento exponencial. Cada uno con sus pros, sus contras, sus rangos informativos. eh, que creo que hay un poco de mito también en algunas cuestiones que escucho bastante crítica, porque me acordé recién porque mencioné el chiringuito, que mucha gente lo menciona como que el chiringuito no sé qué, no sé cuál, pero la realidad es que el chiringuito, eh, la gente que ha pasado por el chiringuito, luego habrá gente que cuente malas experiencias, pero yo las que he escuchado, si algo en lo que todos coinciden, es que te exprimen al máximo. Y hay gente que se queja de que la exprimen. Ya. Pero ¿para qué entras a trabajar a un sitio si no quieres que te expriman? O sea, literalmente tienes que vivir. O sea, a mí mañana me contrata el chinguito y me dejo, pero los huesos, no la piel. O sea, te tienes que dejar la vida, porque si te contratan en un sitio será para trabajar y hacerlo de la mejor manera posible. Total. Estamos comentando ahí también lo del tema del chiringuito, que, joder, al final sí que es cierto que han salido muchos casos curiosos sobre lo del chiringuito también, del tema de declaraciones, de denuncias que han tenido hacia Pedrerol y todo, pero al final sí, en un trabajo, sobre todo de periodismo, te van a intentar sacar ahí todo y exprimir al máximo para poder sacar el máximo beneficio al medio y todo. O sea, es que es lo Sí, sí. lógico, pero al final obviamente hay veces que hay métodos dudosos y por los que algunos medios han salido perjudicados también a veces Sí. por ello. Sobre todo porque el periodismo es una profesión que cuando tú te metes en el periodismo sabes que no tienes horario. O sea, yo dudo muchísimo que haya alguna persona que, no sé, que no se haya tenido, vamos a poner el caso de que tienes 17, 18, 19 años, bueno, 17 no, 18, 19, estás teniendo tu primer trabajo, no sé, en el chiringuito, te van a mandar al aeropuerto a cubrir cómo llega, no sé, Suso a Cádiz. O sea, que tendrás que levantar temprano, tendrás que ir. Si el jugador tarda 10 horas, tendrás que estar ahí. O sea, hay gente que quiere llegar al punto de ser periodista deportivo sin tener que sufrir lo que tiene que sufrir un periodista deportivo. Entonces ahí es donde se encuentra esa dicotomía. Luego, obviamente, entiendo lo que tú dices, y que hay mucha gente que ha remarcado ciertas irregularidades, que, bueno, no soy quien para constatarlas porque no he trabajado ahí. Sí trabajaría, pero no he trabajado, entonces no te sabría decir en ese sentido. Pero
pero a ver, que la mayoría de la gente, incluso los que se han ido mal, han dicho que trabajar con Pedrerol es trabajar con una persona que te exige al máximo. Y para mí, tener a un tío por delante que te exija al máximo, ¿qué quieres que te diga? O sea, luego le puedes criticar lo que tú quieras, pero eh, de la exigencia viene el rendimiento. O sea, en un futbolista y en nosotros. O sea, para un periodista. Total, total. Y obviamente no estoy diciendo que Pedrerol sea culpable, me levanto las No, manos y no, no. todo. Es las presuntas acusaciones que ha tenido hacia él, por favor. Pedrerol, no quiero ver un burofax tuyo, de verdad. Yo no soy así, yo soy buena persona, pero las informaciones que han salido al final llevan a ciertas presuntas acusaciones hacia el gran periodista español. Pero bueno, ya saliendo de embrollos, volviendo un poquito a Mati. Yo los primeros vídeos que he estado viendo, que los has mencionado con anterioridad, sí que he estado viendo clips de la velada, reacciones de la velada. He visto también los típicos clips con noticias de repente de Mourinho yendo a lo de Maradona, de repente también alguno de Pepe y Ramos, creo que era algo así, o sí, a Duriz hablando de los defensas que Sí, más les ha sí, sí. costado eran Pepe y Ramos. Luego también he visto clips de tweets, como bien has dicho, de charlas que has hecho con gente, el momento este de que estáis hablando de el pobre cáncer este que tuvo Sebastián Aller y sale lo de un Sí. cáncer de es una no sé qué de cojones y justo da ese momento, pero bueno, al final ya también lo fuiste guiando un poco y he visto que también eres muy te adaptas muy bien a todo lo que va viendo siendo las modas, por llamarlo de alguna forma, de el hecho de en el momento que estaba de o daba estaba en auge el hacer lo de una cosa u otra cosa, vamos a decir el vídeo de España 2010 contra Argentina, campeona del mundo, tú estabas ahí haciendo eso. Que si luego de Sí. repente el vídeo poético de Mastantuono, que ahora mismo es actualidad por su fichaje por el Real Madrid, también ese, eso que hace Iker Ruiz, la grada comenta y eso, también tú lo llegaste a hacer. Entonces me ha sorprendido también mmm, cómo te mueves tanto y cómo te adaptas a cada situación. Y luego también quiero preguntarte en qué momento decidiste también desviarlo todo, porque estaba mucho fútbol internacional, pero la mayoría de lo que hablas en TikTok es Liga Española, tanto primera como segunda. ¿Cómo llegó ese momento de desviar el contenido después de todo lo que hemos mencionado a la Liga Española y Liga Hipertensión, Hypermotion, como quieras llamarla? Yo siempre he tenido la liga como, digamos, liga predilecta, pero sí lo que sucedía antes era que hacía un poco más surtido, o sea, a ver, metía mucho a Liga Española, pero en el medio iba metiendo cosas como las que mencionaba recién, igual algún recorte de alguna charla, que creo que eso, hemos todos comenzado un poco por ese camino, que es cuando yo también te decía que quizá iba un poco más a captar, digamos, la viralidad, no tanto con mi cara, y al final uno luego tiene la necesidad de exponerse, pero... Pero sí que veo que al final, bueno, yo considero lo mismo que tú, que al final soy bastante polivalente, pero sí siempre con el foco en la liga, siempre he puesto el foco en la liga. Sí es cierto que la temporada anterior no, o sea, no esta que ha terminado recién, sino la anterior, hablaba un poco más de segunda. Lo que pasa es que, bueno, este año he tenido un poco más, o sea, menos de tiempo, básicamente. Entonces no me ha dado la vida porque literalmente yo soy una persona que si me vas a ver analizando, o sea, tú me puedes insultar con lo que tú quieras, tienes un rango de cosas para insultarme gigantes. Pero si algo que no me vas a poder insultar es que hablo sin saber, porque si yo me pongo a analizar un Getafe Unión Deportiva Las Palmas, es porque lo vi. O sea, luego podemos no coincidir, cada uno tendrá su punto de vista, lo que sea. Pero yo soy una persona que disfruta mucho, yo amo el fútbol español, amo la Liga Española, amo la selección española. eh, Cosa que mucha gente considera, porque esto sí me ha pasado a lo largo de mi vida, y vale la pena destacarlo, que mucha gente piensa que lo mío es algo ciertamente impostado como para buscar eh, la opinión diferente, porque al final como yo me crié toda mi vida en Argentina, viví prácticamente toda mi vida en Argentina y demás, no logran entender, no logran comprender en mi cabeza mi fanatismo por el fútbol español, por España como país, como por la selección española, la liga. Entonces hay mucha gente que no lo logra entender y la fácil luego es decir que yo hago todo esto
de forma impostada para hacer algún tipo de contra, y la realidad es que me trajo muchas más, o sea, me trajo más problemas que beneficios, bueno, problemas, en el sentido de que si vas a un sentido normal, no sé, por ejemplo, por mencionarte un caso, cuando Argentina ha sido campeón en 2022, en el Mundial de 2022 en Qatar, todos mis amigos, todos, mi círculo cerrado de amigos íntimos, estando yo en Argentina, fueron todos a celebrar a las calles de Argentina. Todos, juntos. Y ha sido una experiencia en la que yo no he podido estar porque yo no he ido por no ser hipócrita. Porque la realidad es que yo quiero que España, cuando juega un mundial, lo gane España. O sea, no quiero que lo gane Argentina. Entonces, de nada me sirve a mí tener que impostar una realidad que de hecho me ha quitado más experiencias de las que me ha dado. Porque el fútbol también es reír, es llorar, es abrazarse cuando las cosas no salen. Y la realidad es que mm, es lo que siento, es como me sale sentirlo. O sea, no me sale querer que Argentina gane un mundial. No porque odie a Argentina, porque quiero que gane España. Si España está afuera, que gane Argentina. Pero, pero la realidad es esa. Y sí, volviendo un poco a lo que decías recién del contenido, yo siempre me he focalizado más en la Liga Española y creo que tengo un beneficio con respecto a otros, no sé si otros periodistas, otras cuentas en general, que es que hay mucha gente que igual viene a una página en concreto o sea, a algún perfil en concreto para escuchar hablar sobre el Madrid y el Barcelona. Y yo, si quieres escuchar hablar sobre el Madrid y Barcelona, este no es el sitio. O sea, no es el sitio. Porque para oír análisis sobre el Madrid y el Barça tienes otra clase de programa. Recién hablábamos del Chiringuito, con lo bueno y con lo malo. El Chiringuito tiene, de las 3 horas que tiene programa, 2 horas 59 son del Madrid y del Barça. Totalmente. Entonces, eh, no me voy a poner a hacer lo mismo. De hecho, te voy a decir más. No solo no lo hago porque me gusta analizar una Unión Deportiva Las Palmas Getafe, sino porque incluso cuando subo un análisis de Madrid, son los que menos repercusión tienen. Claro, es que Son los que menos repercusión. al final te vuelves uno más analizando Claro, el Madrid o el Barça. Y al final, cierto es que si te pones a hablar de Madrid o del Barça en TikTok, el algoritmo hace y te sí, sí. potencia directamente, Bueno, de vez en cuando. de vez en cuando, Porque el pero algoritmo, el algoritmo también te dice, hay mucha gente hablando sobre eso. Entonces, ¿qué es un poco lo que me sucede a mí? Yo subo un análisis de la Unión Deportiva Las Palmas y sé que tengo un techo, pero también tengo un piso, porque es un nicho. Entonces, habrá muchos menos aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ese aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas me sigue porque sabe que yo me voy a poner a analizar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Si me ve analizando en Madrid, no me sigue. Entonces, cuando yo subo un video, pero totalmente corroborable, o sea, el que ahora mismo esté viendo esto, que se meta a mi perfil y que vea un video mío analizando el Real Madrid que tiene 4.000 visitas y cuando analizo el Getafe tiene 30.000. O sea, es matemático, no, es indiscutible además. Entonces, no solo lo hago por gusto, sino que también, o sea, es una mezcla de las dos cosas, gusto personal y sobre todo también por una cuestión laboral, que no soy tonto, no me voy a poner a hacer un contenido que sé que no va a ningún sitio. no, no, totalmente. Es que vuelvo a recalcar el hecho de repente te pueden salir, es que al final, indirectamente, Javi Brits, David Suárez, muchas veces, aunque sea un contenido más dirigido al humor, incluyendo el fútbol, al final siempre también suelen hacer un medio análisis del partido, pero yendo un poquito más a pinchar a la afición contraria. Claro, Entonces es sí, un sí. análisis indirecto que va más a fastidiar a los culés en un caso o a los madridistas en otro. Pero al final, Además que nosotros hacemos, o en mi caso, hago un análisis un poco desde mi visión de lo que yo creo, bajo mi punto de vista, que es un facto, pero, pero que tampoco, o sea, no es que estoy analizando todos los partidos, digamos, en la fina de posesión de balón, sí, lo lanzo como un dato, intento contrastar todo lo que estoy diciendo, pero si quieres ir a escuchar un análisis certero de una persona que es el fútbol encarnado en una persona, tienes que ir al canal, no sé, de Álvaro Benito, porque yo voy a estar haciendo un análisis basado en mi conocimiento como periodista, de lo poco que he ejercido como entrenador y uniendo un poco conceptos de las dos cuestiones sin
tornar el contenido aburrido. Porque entiendo que si yo me pongo a hablar de transiciones, no me va a ver, pero ni mi madre. O sea, es la realidad. No, bueno, a lo mejor sí, quién sabe, pero obviamente a lo mejor si quieres ir a ver algo más táctico, no sé qué, cualquier cosa de esas, a Sí, lo mejor te vas a un Pedro el Ingeniero, por decirte claro. algo, alguno de Sí, los que sí, sí. conozco yo de táctica ahí, pero al final hay muchas veces ya que el fútbol es, es como la política muchas veces. Ya hay veces que es que no se puede ni sacar como tema de conversación en una comida familiar. Ya como lo Sí, sí, saques ahí es como que estás hablando de política. Porque totalmente. si te juntas con tu primo del Atleti, con tu tío del Barça, con tu no sé qué del Getafe, del Rayo, y tú eres madridista, a lo mejor ahí se puede montar una Sí. que ni hablando de política. A mí lo que me molesta mucho es el hablemos sin saber. O sea, eso es algo que a mí me irrita mucho, eso sí, literalmente me cabrea porque sucede lo siguiente, y esto yo lo digo como una persona que, como te repito, he estado toda mi vida en Argentina y en España, entonces sucede lo siguiente, o sea, en España, o sea, tú sabes bien que no se habla de la Liga Argentina, nadie habla de la Liga Argentina, hay Salvo desconocimiento. Maldini, Claro, hay un total desconocimiento y nadie sabe si yo pongo un escudo de Atlético Tucumán, no sé, voy al centro de Madrid y pongo un escudo Atlético Tucumán de Argentina y nadie sabe qué es. Es una bueno, realidad, lo lo- lamento por los aficionados del Atlético Tucumán, los FIFAs a lo pero mejor sí, cuidado, En los fiferos, cuidado. eso puede ser, pero eso sucede lo contrario en Argentina. Sucede algo muy curioso, pero ya no en la gente que te cruzas en la calle. Es que hay muchos periodistas, la mayoría de los periodistas mainstream de canales como la ESPN, analizan un Barça Madrid, o sea, bueno, o cómo juega el Barça o cómo juega el Madrid. Ya no te estoy hablando del Getafe, que no, pero ni lo rozan, salvo que jueguen contra el Barça o el Madrid. Pero el problema no es ese, el problema es que ven un partido al año, que es el Barça Madrid, y luego sacan la conclusión de toda la temporada. Ese es el gran problema. Que ven o sea, realmente no hay casi analistas, o sea, quitando el caso, no sé si los conocerás, bueno, a Mariano Clos Sí, sí, sí. eh, y a Diego Fernando Latorre, que son dos analistas tope de gama. Pero luego, la mayoría ve un partido al año y te saca la conclusión de cómo será. O sea, y no solo con el Barça o el Madrid. Ha pasado, por ejemplo, ahora con Dean Hausen, que ha fichado por el Madrid. Ahora resulta que todos habían visto en algún momento algún partido del Bournemouth. Te puedo asegurar que el 99.9% de la Argentina no vio un partido del Bournemouth nunca. Jamás. Entonces, luego sacan conclusiones de eso. Y eso es lo que a mí un poco me saca de mis casillas. Porque, claro, Dean Hausen debuta con la selección española y hace un partido que no es 10 puntos y te dicen, ¿de verdad van a pagar por este tío tanta pasta? O lo mismo que han hecho hace 2 días con Álvaro Carreras jugando frente a Boca. Álvaro Carreras es un fenómeno, es el mejor jugador del Benfica por escándalo. De hecho, el otro día que hizo un mal partido ante Boca fue uno de los mejores, si no el mejor, porque era el único que empujaba al equipo hacia adelante y demás. Y aparecía gente diciendo, ¿de verdad el Madrid iba a pagar 50 kilos por este tío? Pero hermano, si le has visto literalmente un partido en el Benfica y porque ahora está todo el mundo con el tema del Mundial de Clubes, porque no lo has visto jugar nunca. Bueno, no, yo estoy últimamente viendo más Mundial de Clubes porque yo es cierto que obviamente tampoco tengo la oportunidad ni las horas de ver a lo mejor a Estebao jugando en el Palmeiras. Pero el otro día, no me acuerdo contra quién fue, creo que fue el 0-0 ¿contra quién Palmeiras fue? Porto. Palmeiras Porto, justo contra el Porto. Te va a decir, a lo mejor le he visto un partido malo, no me entusiasmó, pero se le vieron cositas que dices, ojo, Claro. Pero lo que voy es que eso lo puedes decir, pero de ahí a ponerte a hacer un análisis extenso y decir, ah, no, pero ¿cómo van a pagar por este tío tanta pasta? No sé qué. Pero hermano, lo has visto jugar 90 minutos de toda tu vida. O sea, en toda tu vida, solo 90 minutos lo has visto. claro. Entonces, creo que eso, te repito igualmente, en España creo que no pasa tanto, no pasa tanto. Sí, en España, al ser un poco más mainstream el fútbol europeo a nivel global, sí aparecen ciertos, de la nada te aparece un analista o un comentarista, que eso me parece gravísimo, porque eso, eso sí me raya bastante, que ven, no sé,
pero no te digo un apellido coreano, ¿eh? Un apellido vasco. O sea, mi apellido es vasco, es Mendía. Y que un comentarista diga Mendia es. Hombre, no puedes no mínimamente no poner en Google cómo se pronuncia este apellido. O sea, hay veces que literalmente hacen análisis que son, no sé. O sea, no entiendo por qué no preparan el partido. O sea, no hacen una mínima preparación de lo que tienen que hacer. Bueno, cuando tuviesen que decir Kepa Aguirrezabala, Buah. No, ahí es absolutamente imposible, no le da la métrica de la lengua para mencionar eso. ya nos pasa casi a los españoles, pues a los españoles españoles, ya, bueno, a los Sí, vascos, sí. ya si te vas a País Vasco, ahí a lo mejor, obviamente eso te lo dicen de corrido y te sueltan hasta los otros, no sé cuántos apellidos que suelen tener ahí, o sea que, pero no, sí es cierto que hay veces que seguían por el FIFA, muchos, seguían por haber visto tres ratos o seguían por cómo ha soplado el viento esa mañana. Sí, totalmente. Pero aquí en Argentina y en la Conchinchina, o sea, Sí, 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 a ver, es algo bastante generalizado y al final es porque hay una necesidad constante de opinar, sobre todo. O sea, en todo tenemos que tener una opinión formada, en todo tenemos que dar nuestro punto de vista. Y eso es algo que me ha llevado a mí personalmente a incluso muchas discusiones con amigos, no con gente que no conozco, de que te dicen, pero al final parece que te las sabes todas. No, no me las sé todas. La diferencia es que solo opino de lo que sé, porque estamos tan acostumbrados a que la gente opine sobre tantas barbaridades que no tiene ni puñetera idea, que, claro, yo no me voy a poner a opinar en mi vida sobre béisbol porque no sé. Entonces, si me vas a oír, no sé, opinar sobre boxeo, fútbol y política, que considero que sé, o considero mi razón porque al final la política como que no tiene una explicación, al final son tus argumentos los que te sostienen en un debate. Pero, ujú, digamos, mientras estás en tu terreno, o sea, obviamente vas a poder opinar. El problema es cuando das una opinión simplemente por el hecho de que esa dinámica en la que vivimos, en la que tenemos que opinar sobre todo, te empuja a tener que opinar sobre algo de lo que no tienes ni idea. Y creo que es mucho más digno decir, no sé. O sea, no tengo ni la menor idea y ya está. totalmente. Hay muchas veces que eso te salvaguarda más muchas veces. Sí, Pero bueno, vamos a ir a un enfoque que quiero darle también aquí, que es el hecho de, ya has mencionado al principio de la entrevista, que al final entre la época de fichajes y todo, estás hasta arriba. ¿Cómo es para ti el momento de una época de fichajes? Porque también te voy a decir, consumo otros fichajes y aparte consumo otros de más extendidos en YouTube, que es el de KC Deportes, que también me encanta el contenido que hace. Y siempre es el momento que dices, entre Fabrizio Romano, Mateo Moreto y vosotros que estáis ahí también a sí. intentar llevar toda la información, ¿cómo es o cómo lo vives tú personalmente en el momento de estar en un mercado de fichajes y tener que estar pendiente a hacer vídeos, buscar la información, buscar las fuentes y todo, verificar todo dato mínimo que a lo mejor uno te da y otro no? ¿Cómo es para ti un mercado de fichajes? Bueno, mercado de fichajes principalmente, o sea, lo que hay que tener son las fuentes dentro de todo contrastadas. Siempre van a aparecer algunas fuentes que me ha pasado también decir, en los comentarios me aparece, pero ¿quién es este que da la información? Bueno, al final uno intenta que siempre las fuentes sean las más contrastadas posibles. Yo siempre apunto primero que nada a Fabrizio Romano, Mateo Moreto, Relevo, que ahora, bueno, no está más, y Mateo Moreto formaba parte de Relevo. Y luego, sí, ya aparecen los Ekrem Konur, los Nico Gira. Entonces, al final, un fichaje de Málaga, lo más probable es que no te lo reporte Fabrizio Romano. Lo más probable es que salga de una web de Málaga, no sé, de Radio Marca Málaga. Entonces, Claro. por mencionar alguna. Entonces creo que esa es un poco la base de la preparación de los vídeos de los mercados de fichajes. Y el tema es que evidentemente son los vídeos que son un poco más extensos a la hora de editar y a la hora de preparar. Porque al llevar todo un guión más puntual, son un poco más rápidos de grabar, pero son más lentos de editar. Entonces al final sí que baja un poco el ritmo de contenido. Eh, Habitualmente durante el año me puedes ver
subiendo 2 vídeos por día y en el resumen cuando está el resumen de mercado de fichajes, Es subo único uno. vídeo. Sí, intento que a la gente, intento no fallarle a la gente porque hay mucha gente que quiere el resumen de mercado de fichajes. Hay días en los que no pasa absolutamente nada. La temporada pasada no me había sucedido eso porque siempre aparecen rumores de fichajes, pero la verdad es que no me parece ético poner fichajes de relleno con algo que está poco contrastado y sobre todo ahora que estamos con todo el foco en el Mundial de Clubes. No es un verano típico este. O sea, estamos todos hablando ahora mismo de que sigue habiendo fútbol. Entonces, muchas veces se frena el tema de los fichajes y hay veces en los que no tienes que poner. Entonces no me voy a poner a inventar una noticia porque no tengo que poner. Y siempre intento poner entre 5 y 6 noticias. Si tengo 3 noticias contrastadas y no alcanzo a tener 5, no lo voy a subir. Prefiero esperar un día más. eh, digamos, tirar la carne al asador. Pero sí que al final es un contenido que entiendo que no hay mucha gente que lo haga y ha nacido también de mi necesidad de que exista algo así, porque me hubiese encantado que alguien hubiese hecho esto por mí. O sea, esto creo, o sea, en ese sentido creo que si antes lo hubiese hecho antes que yo, no sé si lo hubiese hecho. Creo que también nace, me ha salido bien, creo que se ha ido modificado con el tiempo y perfeccionando, pero también porque era un hueco absolutamente vacío. Y estamos hablando de resumen de mercado, o sea, ¿qué persona no quiere entrar y ver en 1 minuto y medio todo lo que ha sucedido en la liga, en el caso en el que hablo yo, en el mercado de fichajes? O sea, que alguien te resuma porque alguno dirá, pero me vas a decir que, no sé, que Konaté está hablando con el Madrid, pero eso me lo han dicho en el chiringuito. Bueno, pero igual alguien que vive en Las Palmas no se había enterado y el de Madrid que entra a ver lo de Konaté no sabía que a Las Palmas le iban a quitar a Alberto Moleiro. Entonces se termina haciendo ahí una información cruzada, que es que así como yo atraigo a un aficionado del Madrid o uno del Getafe, luego se terminan, o sea, es como información cruzada, porque esa persona que entra por un equipo se termina informando sobre todo y es 1 minuto y medio. De hecho, si tú vas a las estadísticas frías, son los vídeos de resumen de mercado de fichajes son los que más se sostienen, digamos, en las métricas de TikTok, de aguantar del primero al último. Entonces, creo que por eso también esa es un poco la clave de por qué funciona. Y la verdad que es uno de los contenidos de los que yo estoy más orgulloso hacer. Y la verdad es que he de decir, bueno, antes hablabas, hace unos minutos hablabas sobre el gancho, que he de decir que el gancho yo se lo voy a agradecer siempre a Ángela, una creadora de contenido venezolana sobre NBA, que ella hace un resumen, es amiga mía, y ella hace un resumen de NBA y utiliza una frase parecida. Entonces, yo antes de hacer el resumen de mercado de fichajes le pregunté, ¿te parece si digo esto como gancho al principio del video? Y me dijo, sí. Entonces, nada, siempre agradecido y a veces aparece ahí en los comentarios y me pone, buen gancho, ha vuelto el gancho. Así que agradezco también por eso, porque el gancho del vídeo al final termina siendo un poco lo más importante. Si lo comenzase de otra forma, eh, y luego hay cosas que la gente tiene que entender. Cuando me dicen que en el medio del vídeo no diga que me sigas, bueno, lo tengo que decir. ¿Qué Es que quieres que haga? si no, si no, no te acuerdas. Porque al final te quedas con Claro, el vídeo y soy uno más. Y si quieres más enterarte que saco más, pues sígueme. exacto. Que Bueno, es hay lo mucha mismo. gente que dice, no te sigo porque si no me dejas de aparecer en el para ti. Bueno, hombre, al final todo el mundo tiene un problema distinto. Al final sí, pero bueno. Aprovechamos también ya seguirnos aquí. Vas a tener las redes sociales de Mati y las mías en la descripción. Seguirnos que al final hay contenido interesante, va saliendo contenido interesante. Veis el suyo, veis el mío, veis las entrevistas, dejáis un like en esta, en el resto, en el contenido de Mati. Y al final todos salimos ganando, ¿a que sí? Like por todos lados. Aquí para comer se necesita like, compartir, quedarse mirando, así que la gente que se quede, que además, bueno, nos conoce un poquito más y además que creo que está saliendo una charla bastante amena, así que creo que no hay pérdida. No hay pérdida ninguna. Y para conocerte un poco más, vamos a hacer tres jueguecitos que te tengo preparados ahí. Y vamos a ir con a lo mejor el que puede ser un poquito más rápido, que es el top 5 jugadores fetiche. Top 5 Uf, jugadores que digas, uff, es que, oh, qué gusto verlo siempre que lo veo, de verdad.
ahí no es necesario que a lo mejor el otro día estaba editando uno de los clips de Oscar de la prórroga, un besazo enorme que le quiero un mogollón, y me dijo en Fulu, que uno de los jugadores fetiche era en Fulu. O sea, imagínate, una mención honorífica ahí, pero en Fulu, por ejemplo, salió ahí Fabio Silva este año en Las Palmas. O sea, imagínate. Yo voy a ir un poco. No, no te voy a llamar tanto la atención. Te voy a decir un futbolista que no te va a llamar tanto la atención como primero, que es Mesut Özil. O sea, para mí. Bárbaro. No, no te estoy diciendo nada nuevo. O sea, para mí es la magia dentro de un campo de fútbol, sobre todo por un sector en el campo que está cada día que pasa es como más denostado en el mundo del fútbol, porque ese clásico mediapunta ya prácticamente que no existe, lo reconvierten a medio centro, a extremo izquierdo. Ahora, por ejemplo, con Franco Mastantuono, que cubre esa posición, seguramente llega al Real Madrid y juegue de extremo izquierdo. Entonces, creo que es una posición bastante menospreciada y creo que Özil la ha llevado a lo más alto. Creo que se lo valora muy poco en la historia del fútbol. Nadie habla ahora mismo de, de Mesut Özil, que ha sido un director de orquesta sensacional. Totalmente. Luego, si te tengo que mencionar otros futbolistas, mi ídolo desde pequeño siempre había sido Fernando Torres. Eh, un futbolista para mí total. Mucha gente se queda con ese Fernando Torres del Chelsea que fallaba mucho y demás, pero no se acuerda de que antes venía era un Fernando Torres del Liverpool, que había sido, o sea, había estado ternado al Balón de Oro, convirtió goles importantísimos con la selección española, tuvo participaciones brutales con la camiseta de la selección española. Increíble. Entonces me parece un killer, sobre todo un delantero que hoy no existe. No hay. O sea, yo sí ahora tengo que ponerme a buscar, no sé, la gente si lo quiere poner en los comentarios, invitada está, pero no encuentro muchos futbolistas que tengan esa potencia física que tenía Fernando Torres, no la que tiene actualmente, que ahora es un peleador de MMA, la que tenía en ese momento, pero sobre todo sin perder esa destreza a la hora de poder regatear, de poder ir hacia adelante, de olfatear el gol. O sea, yo toda mi vida, y esto no es algo anticulé, simplemente, o sea, se me ha quedado grabado en la mente de por vida por mi amor hacia Fernando Torres, eh, me iba a dormir con la imagen de Fernando Torres quitándose encima a Víctor Valdés. O sea, en la Madre mía. Champions 2012 que gana. O sea, es el gol que más me ha quedado guardado, ni siquiera en la retina, en el cerebro. O sea, era irme a dormir, me acostaba y me acordaba de ese gol. O sea, ha sido una cosa maravillosa, sobre todo con esa camiseta del Chelsea blanca, amarilla y negra, espectacular. O sea, ese partido ha sido historia pura del deporte. Total. Y bueno, luego, no sé, si Luego tuviese que sí, mencionar. serían ahí tres más, ya que llevamos dos. Y bueno, voy a eh, mencionar rápidamente que has mencionado dos que ahora parecen luchadores de MMA. Ozil está sí, como un sí. armario empotrado y Torres tres cuartas de lo mismo. Bueno, será porque quizá, no ha sido inconsciente, pero será porque quizá porque me gusta muchísimo también el boxeo. Hago boxeo, o sea, amo el boxeo. Quizás sea por eso. Inconscientemente ha sido fútbol y boxeo. O las personas de Total. bien nos gustan las dos cosas. Eh, sí, luego, a ver, otra clase de futbolistas que me gusten. A ver, porque te he mencionado dos que también ahora mismo están retirados. Eh, bueno, ahora hay varios futbolistas. A mí, Ollán Sanset me gusta muchísimo de la actualidad. O sea, como para mencionarte alguno que esté en activo. Soy de los primeros fanáticos empedernidos de Ollán Sanset porque le vengo siguiendo ya desde que, no desde primera división, sino desde cantera, y se sabía que iba a ser un futbolista diferencial. Ha tenido una irrupción un poco más tardía de lo que suele ser en un futbolista normal, que ahora parece que en el fútbol actual, si no debutas con 17, 18, 19 años, vas a ser un fracaso de futbolista y no. O sea, Para nada, para cada nada. uno tiene sus tiempos. Que se lo digan Eh, al delantero este del Full Krug, ¿no? Sí, hombre, pero aparte con apariciones estelares también. Pero ya te digo que para mí, o sea, es un futbolista que encarna también a la perfección otro perfil. Pero a él sí lo puedo encastrar, a diferencia de, por ejemplo, de Fernando Torres, que decía que no podía encontrar una referencia similar en el fútbol actual. Yo creo que Ollán Sanset
si bien es un perfil ultra distinto en este fútbol actual, porque es un mediapunta con regate y tal, pero no es un Isco Alarcón, sí te lo podría emparentar más a un Thomas Müller, que es un tío que puede jugar en el frente de ataque con muchísima movilidad, que puede pisar el área desde el fondo, o sea, es un fenómeno. Y evidentemente te digo esto porque no quiero recaer en lo fácil, porque ahora mismo decirte, Lamine Yamal, y sí, y Nico Williams, todo el mundo diría exactamente lo mismo, pero... Pero sí, ha habido muchos futbolistas que la verdad que me han marcado. También hay defensas. Lo que pasa es que, bueno, imagino que luego haremos un 11 o algo. Y si me pongo a tirar aquí futbolistas, te digo todos los del 11. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, si me quieres nombrar ahí dos rapidillos ahí que se te vengan también a la cabeza, y así cerramos un poquito este top Bueno, 5. para salir digamos, de las posiciones que te venía mencionando, te voy a mencionar a uno que para mí es infravalorado y de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, que es Pepe. Increíble. Pepe es uno de los mejores futbolistas de la historia en su posición. Y la gente no le quiere valorar porque empiezan con que era un leñador, que si tal, que si tantas tarjetas rojas y demás. No hay un central en la actualidad que defienda lo que defendía Pepe. No existe. Ya está. O sea, no existe más esa clase de futbolistas. Eh, no, no hay. O sea, la realidad es esa. Y luego, no sé, había un futbolista que yo sé que este no lo vas a conocer, pero ni de cerca, o sea, vamos, si lo conoces es que sabes muchísimo, ya directamente te metes hasta en el fútbol argentino, pero a mí había un futbolista, sobre todo temporada 2013, 2014, 2015, que jugaba en River, que era un fenómeno, que se llamaba Bangioni, Lionel Bangioni, que jugó en el AC Milán, se fue, comenzó como extremo izquierdo, pasó a jugar por fuera casi de carrilero y terminó jugando de lateral izquierdo. Futbolista top. Yo sé que la gente del otro lado no va a tener ni puñetera idea de quién es. O sea, está clarísimo que nadie va a saber quién es. Seguramente alguno lo va a ir a buscar luego algún highlight o algo. Pero era de mis futbolistas pero preferidos en esa época, entre 2003 y 2015. Era una cosa que... porque era un futbolista que llegaba a lo Roberto Carlos, porque era lateral izquierdo y te pisaba al área y te metía un bombazo de afuera del área que te quemaba la portería. O sea, Madre mía. así que en ese sentido me parece que, bueno, como para completar ahí, no sé si serán mis cinco favoritos, algunos de los que están en el top sí lo son, pero creo que es un bonito top como para que la gente encima se quede ahí pensando un poco y diciendo, ¿y este quién es? Todo esto en TikTok va a estar complementado con imágenes, así que difícil va a ser que de repente no les pongan cara, pero tendrán que ir a TikTok a verlo. Eso es la única cosa. Y bueno, vamos a ir ahí rápido porque seguramente tengamos que hacer otra llamada porque en 3 minutos no sé si da tiempo, pero vamos a ir con AKA, que es un nuevo juego que he creado un poco, aunque lo he visto de un formato inglés en otro aspecto. Pero bueno, en sí es le he metido a ChatGPT unos jugadores y me ha dado como unos motes, unos AKs, como se suele decir también en el mundo del rap. Y bueno, vamos a ir a ello. Y si te digo, por ejemplo, yo, ya hemos hecho un ejemplo fuera de cámara, a ver si te cuadrará bien, pero si por ejemplo te digo el rock de Núñez, ¿qué se te puede venir a la cabeza? Uf, en Núñez estoy. Ahora, el rock de Núñez. Todo esto lo ha sacado Eh, ChatGPT, esto no ha salido de aquí, ya lo digo yo. Madre mía. Rock de Núñez. Que es de River seguro. Pero rock. A ver, ¿a quién vincula el rock? Está muy actual hoy en día. Mastantuono. Correcto. Si no me das esa ayuda, te digo que no la saco nunca porque no hubiese vinculado nunca al rock con Mastantuono. Yo me estaba pensando ahí a ver si escuchaba rock o algo. Pues no sé, esto me lo ha puesto ChatGPT y luego si quieres te mando la... porque me lo ha puesto hasta con una justificación. Claro, O sea, luego te lo mando ahí para que lo veas. Pero bueno, el siguiente es el cósmico de Fiorito, perdón, que lo he escrito mal. Maradona. Correcto. Y luego el rayo cerúleo. Esta es la más difícil. Hay complicadas, hay complicadas. Nairo Cerulio.
Easy Palazón. No. Es actual jugador del Atlético de Madrid. Eh, ¿Suena Juliano para, Simeone. suena para el fútbol mexicano actualmente? Del Atlético de Madrid. Fútbol mexicano. ¿Quién es? Fútbol mexicano. Si no ¿Quién me suena ahora? equivoco, si no me equivoco, salido de Rosario, Rosario Central. Ah, Ángel Correa. Correcto. Luego, Ah, el arquitecto oh, canario. Te, eh, te puede bueno, confundir, te puede confundir, ya te aviso. y tiene que ser Pedri. Es el hermano gemelo O de podría ser Otomano. Moleiro. Correcto, Moleiro. Es que es. Encima es Era que uno de los dos. encima se parecen los dos. Son Sí, sí, sí. clavaditos. Luego, el experto de Mendoza. El experto de Mendoza. Eh, experto de Mendoza. Tiene que ser un entrenador, No, es jugador. ¿no? Ahora mismo, si no me equivoco, creo que lo fichó Estudiantes. Ah, no. Estudiantes fichó a Muslera, pero no, No, no es mendocino, en realidad es argentino, pero bueno, nacionalizado uruguayo. Eh, es ex de este escudo. No sé si sigue actualmente o ha vuelto y se fue y volvió. Ahora mismo estoy un poquito perdido. Estoy perdidísimo. Estudiantes y River. Estudiantes y River. Creo, ¿eh? No, ahora mismo lo tengo bien en la cabeza. Sé que estuvo en España también. Ahora mismo me suena que hay un... Sé que estuvo en España también en el Valencia. No, no será Otamendi, ¿no? No. Mediocampista. Pues bueno, nos hemos quedado justo en la respuesta que nos ibas a dar de el experto de Mendoza y ya has sacado quién es. Sí, tiene que ser Enzo Pérez, sí o sí. Correcto, Enzo Pérez. Al final te intenté dar la pista ahí de Era... Valencia, pero ves que Sí, justo sí. estaba hace poco en Estudiantes, regresó libre de Eso ha sido River. toda mía, ¿eh? O sea, aquí me he quedado pillado porque me había quedado pensando en algo más actual de Estudiantes, porque lo que ha hecho Enzo Pérez ha sido irse de River a Estudiantes y luego regresar. Y bueno, ya ahí con Valencia se ha desbloqueado. Pues a ver este que también a lo mejor puede ser un poquito complicado, pero a ver si lo sacas. El muro pergaminense, Soy ¿verdad? malísimo encima con lo de la ciudad de Pergamino. ¿Quién cojones es de Pergamino, no? Eh, juega en este escudo también. Está en este escudo ahora mismo. Bueno, de los... y tiene, si es un muro, tiene que ser un central. Está Eh, cerca del central, pero no es central. ¿No? Eh, Ex Liga Española, Montiel, no. ex Liga Española. Justo llegó a River porque Ah, descendió. El huevo Acuña. Justo llegó a River porque descendió con un equipo español que viste de amarillo. Ah, Conan Ledesma. Correcto, Jeremías Conan Lemezama. Ledesma. Ahora vamos con el Emperador Ceneice. El emperador Ceneice, si es, si es actual o si es retirado. No, es retirado. Y tiene que ser Riquelme. Correcto. Y este le he tenido que cambiar porque es que si te daba el que me daba ChatGPT, es que te decías en modo normal. Pero vamos a ir con el bordador del césped. Con- E intenta eh, buscar argentinos en general y... Así que... O gente que ha salido. Este es muy conocido, pero muy conocido. eh, Es que si te digo el mote que me ha dado ChatGPT, es que lo aciertas seguro. Porque es que lo conoce todo el no, mundo. hay un futbolista argentino que ha sido lo primero que se me vinculó en el cerebro, que era el Jardinero Cruz. Pero no es ese. No, 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 no. no me vas a poner el Jardinero Cruz porque Es mucho más fácil. Pero es que si te digo el que me dio ChatGPT, es que te estoy dando un regalito. Te lo digo. estoy El de, Cha- totalmente descolocado ahora el mismo. de ChatGPT es la purga de Rosario. Es que Pero, le, le ¿cuál co- sería el vínculo del primer apodo?
de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Correcto. Pero le he intentado que me diga otro diferente y tenía. Porque es que si no era directamente, que es que le conocía como la pulga. Entonces he intentado buscar uno y la justificación que me ha dado ha sido por cómo teje jugadas con sutileza y precisión, como si bordara sobre el campo. Eh, Te digo que hubiese sido mucho. Entiendo que igual en España esto suena mucho más despectivo. En Argentina no, es por las risas. Pero hubiese sido el enano de oro o hubiese sido, creo. más- Pero igual, te lo hubiese puesto súper fácil eso. Pero bueno, es un juego inicial, así que bueno, había que intentar complicar Ah, está uno muy más de lo bien. normal. Y vamos a dejar para que la gente en el TikTok responda en los comentarios. Este ya lo hemos hablado tú y yo fuera de cámara, pero ¿quién sería el huracán Carioca? A Ya, ver que la gente adivine eso, ¿eh? ya lo hemos Ah, estado hablando y bueno, daré like al comentario que acierte, pero bueno, creo que también es muy fácil si lo piensas. Se te puede ir a actualidad, se te puede ir y a eso que histórico. a mí sí me ha pasado eso, ¿eh? Yo he tirado por donde no tenía que tirar. No voy a decir, no voy a dar pistas de nada. Lo dejamos ahí y vamos por último al 11 ideal. Tu 11 ideal. Retirados, si están difuntos también, de repente, si por desgracia están difuntos, también se pueden sacar de la tumba en este 11 ideal. Y si son actuales, también. Lo que no vale es hacerse un florentino y fichar a un bebé de 3 años brasileño. A ver, yo creo que en portería tiene que ir Iker Casillas. Para mí ha sido el mejor portero de la historia, es el mejor portero que he visto. Voy a dar un spoiler de algo que no va a ser todo con eso, pero yo, o sea, la gente que viene de mi canal, que me conoce mucho, sabe que yo soy mourinista hasta la médula y que el, vamos, el mejor equipo que yo haya visto en mi vida dentro de un campo por gusto personal, ha sido el Real Madrid de Mourinho, o sea, el Real Madrid 2012-2013. Así que habrá algunas figuras de ese Real Madrid. En los centrales voy a poner a Pepe, a Sergio Ramos, de ese mismo equipo, y voy a poner, ahí lo voy a poner a Maldini, lo voy a poner en una línea de tres. Eh, Más que nada por una cuestión de que tampoco, siempre me ha pasado lo mismo cada vez que en mi cabeza he ideado once. Me cuesta encontrar laterales con los que me identifique, porque, a ver, si no te tendría que poner como lateral izquierdo a Bangioni, que te lo he dicho antes, y va a quedar un poco out of context, ¿no? Total. En el medio de tanta maravilla. Pero sí me cuesta siempre encontrar algunos laterales, aunque hay algunos que, no sé, o sea, son historia pura del deporte. Pero luego sí prefiero agregar algunas posiciones más adelante y dejar ahí con tres centrales. Totalmente Eh, lícito. Voy a poner eh, a Guti, Ojo, eh, mago de época. tanto Mago de fuera como época dentro del totalmente. campo, ¿eh? Sí, sí. Ya, es más, en los comentarios dije el portero y ya está todo lleno de madridista, 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 madridista. O sea, no he terminado de decir el 11 y a full madridista. Un Eh, saludo a Nacho en Cabo, fan número uno de Guti. eh, a ver, yo creo que si no es el mejor pivote de la historia del fútbol, está ahí, que es Redondo, Fernando Redondo. Y fíjate que la historia de Redondo es bastante curiosa porque en la selección argentina no ha tenido o sea, ha tenido una buena carrera, pero no ha construido una carrera de época como sí lo hizo en el Real Madrid. O sea, en el Real Madrid, creo que incluso en el Real Madrid se lo infravalora. O sea, Fernando Redondo tendría que estar, pero en el panteón de los dioses del Real Madrid. Y no está. Eh, Luego pondré. eh, ¿Qué tenemos? Dos centrocampistas he puesto hasta el momento. Sí, de momento sí. Tres. Puedes poner ahí 3, Bueno, voy a poner 4, 3 a por Ozil, 3. lo voy a poner sí o sí. Vale, media punta curiosón. Sí. Eh, Qué equipo totalmente desequilibrado. O sea, No, no, sí, sí. Ahí tiene que defender el Sun Corda de CS. sí, sí. Eh, De momento puedes poner dos eh, bandas y dos delanteros, si no me equivoco. sí.
Bueno, O hacerte eh, otro medio punta y dos delanteros también. tenemos tres, cuatro. No, porque además he puesto tres centrocampistas, tres defensas. Tenemos tres. Sí, tres tengo hasta el momento. O sea, Sí. seis jugadores. Más el portero, siete. Eh, Ah, no te quedan más, que digo yo. Tú Puedo también. poner dos centrocampistas y dos delanteros. Correcto. Eh, Me comí uno yo. sí, y está difícil, ¿eh? Está difícil. Porque por banda, como que tampoco he sido muy fanático. Eh, Te voy a poner ahí a Neymar. Te lo voy a poner, que ha sido un futbolista que para mí ha sido de lo mejor que he visto. Sobre todo el Neymar del Santos, para mí es el prime de Neymar. Y esto sé que hay mucha gente que dirá, no, no, que el del Barça. Para mí el Neymar de. Bueno, o hay gente que el del PSG. Pero el Neymar del Santos, para mí, a nivel de magia, era único. O sea, era una cosa absolutamente brutal. Pero del primer Te voy Santos, a no poner. no el actual. Primer Santos de todos. Sí, El sí. actual no. Eh, Te voy a. Mira, con seguramente te va a llamar la atención. Futbolista argentino también, que me gustaba muchísimo cuando yo era más niño que jugaba. eh, Ezequiel Lavezzi, Pocho Lavezzi, del Ojo. Napoli. Gran jugador. Siempre me gustó muchísimo, había sido siempre, ahí lo tenía como en un pedestal. Siempre me ha gustado, sobre todo la versión del Nápoles. Ahí en el Nápoles creo que ha hecho historia, luego se ha ido al PSG y ha estado muy bien, pero bueno, ya tenía que competir con otra gente, con Ibrahimovic, con Cavani, que jugaba con Cavani también en el Nápoles, así que... Y bueno, Sí. ya Y luego como delanteros. encima era como falso 9 media Sí, salía a jugar punta. de extremo, pero se tiraba también por el centro. Y bueno, luego ya si te tengo que dar dos delanteros, te voy a decir Fernando Torres, lo tengo ahí en el pedestal, y te voy a decir Cristiano Ronaldo. O sea, para mí ahí hay una magia y sí, me voy a dejar algunos jugadores fuera que no me hubiese gustado dejar. Pero bueno, no sé, Maradona, yo a Maradona lo tengo tatuado, o sea, tengo un tatuaje aquí de Maradona. Lo tendría que poner, pero tenemos que intentar que sea algo coherente, como para que cuadre. Si te digo Maradona en lugar de la Betsy, no tendría mística esto. No Totalmente. tendría aura. El aura se pierde ya para ser Exacto, a ser Laura. Ya no podría ser. exacto. Y bueno, mismo Xavi Alonso a mí me parecería que podría estar tranquilamente en este 11, pero bueno, No, es que había que conformar un 11 y creo que ha estado bastante correcto. Y entrenador, José Mourinho. ya está. Y el entrenador nos lo regalas ahí. Y obviamente siendo mourinista. Es que yo te voy a decir una cosa, o sea, vuelvo a repetir lo mismo. Para mí, así como te decía antes, que el gol de Fernando Torres al Barça me había quedado guardado en la cabeza, en la retina, en todo mi ser, te digo que, o sea, el equipo que me representa, o sea, mira que yo soy de River y hay mucha gente que casi que dice, como en plan sectarismo, tienes que ser gallardista, de Marcelo Gallardo. Yo no soy gallardista, a mí me gusta el fútbol, yo soy mourinista. O sea, digo me gusta el fútbol no es porque al que le gusta otra cosa no le gusta el fútbol. Digo que me gusta el fútbol de José Mourinho, eso es a lo que quiero ir. Y a mí, no me vas a sacar de Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Xavi Alonso, Sami Khedira, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Di María, Higuaín y Benzema rotando. O sea, ese es el mejor once que he visto en mi vida. No lo voy a cambiar, es una cuestión de gusto personal mío. Sé que así como yo pienso esto, hay alguien del otro lado que piensa que todo lo contrario. O sea, Víctor Valdés, Puyol, Piqué, Vidal, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, sé que hay alguien que está totalmente a las antípodas. Esto es cuestión de gusto personal mío. Bueno, su gusto es un gusto, tú lo has dicho. Si lo queréis respetar bien y si no, también. Se llama gusto porque puede ser personal o no. Al final, Mira, y otro futbolista que me he dejado afuera, que ahora me lo acuerdo, pero bueno, tampoco se puede meter a todo el mundo aquí, es a Julen Guerrero. Me flipaba, o sea, todo lo que he visto de Julen Guerrero, que no ha sido de mi época, pero que luego lo he podido ver, jugador que ahora se hincharía goles, pero cada temporada. O sea, y además la leyenda que tiene el Athletic, sí es cierto que
se ha ido un poco desdibujada. El final de su carrera ha sido un poco desdibujado, se tendría que haber retirado por todo lo alto y por cuestiones ajenas no ha sido así, pero me parece un futbolista también de época a destacar. No, no, y aparte es que es el guaperas también de época. En ese Sí, momento y le he dedicado un vídeo arrasaba. también, ¿eh? Eso es verdad, ese es el aura del fútbol. O sea, el aura del fútbol es Julen Guerrero. O sea, es un tío que además de ser un jugón de época, es un tío que es mainstream, además por lo guapo que es, porque se sienta delante de una cámara y porque nos aplasta a todos. O sea, ha sido sensación. Totalmente. En época ha sido sensación. Y aparte creo que el hijo ahora está jugando en la cantera del Alavés o algo así. Sí, Era Julian también John. creo que nos ha generado un poco más de expectativa el hijo por lo que ha sido él y porque se parecen mucho. Se llama Sí, igual, se parecen mucho, juegan en la misma posición. Creo que también eso, bueno, para otro vídeo, pero también es para analizar cómo se estigmatiza mucho a los hijos de los futbolistas que además comparten el apellido, comparten la posición. O sea, estamos hablando del caso de Julen John, pero podemos hablar de Cristiano Junior, del hijo de Messi, de Thiago. O sea, siempre habrá gente que quedará a la sombra porque estamos hablando de astros del fútbol a los que a los hijos se les pone esa mochila sobre los hombros de tener que ser, eh, no sé, una quinta parte de lo que han sido los padres. Y la realidad es que es muy probable que no. claro, y ahora Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel, se puede Claro. estar ahí todo el rato. Y esa ha salido bastante bien. La que acabas de mencionar ha salido bastante, bastante bien, te diría. Porque la mayoría de los casos no son así, no salen bien. Ya, bueno, en su momento se hablaba de lo mal que podía salir Justin Kluivert, pero mírale ahora en el Bournemouth. Sí, ha salido bastante bien, eso Pues, también. Creo que hay algunos que se logran adaptar, obviamente. eh, bueno, Haaland, sí, que lo que no es pasa ni es que la... hay algunos que, claro, quedan estigmatizados y no pueden salir de eso. Pero, así como yo te decía al comienzo del vídeo, de mi personalidad, yo lo veo desde mi perspectiva, de que soy una persona que considero que tengo una mentalidad bastante fuerte, creo que si vas a estar en un deporte o en una profesión en la que vas a ser mainstream, vas a estar totalmente expuesto a los elogios y a la crítica, tienes que tener la suficientemente, o sea, tienes que estar lo suficientemente capacitado de aquí, de la cabeza para poder aguantar todo eso. No te digo que seas Ilia Topuria, que seas infranqueable, pero tienes que estar ordenado de la cabeza porque cualquier cosa te puede soplar el viento y te manda a tomar por saco. No, no, totalmente. Y es que encima ahora lo has dicho y mi cabeza cuando se dice un tema, de repente empieza a pensar y saca. El caso de Sergio Busquets y su padre también fue de Bueno, los más sonados por el hecho de que uno fue el peor portero de la historia del Barça, uno de los peores porteros de la historia del Barça, sí. y luego puede estar el mejor pivote de la historia del fútbol contemporáneo, sino el mejor fútbol, el Sí, sí, mejor sí, sí. pivote de la historia. Esos casos sí son, bueno, a ver, mencionabas también antes el caso de Haaland, que también hay casos de hijos que superan a sus padres. Total. Eso, desde luego. O sea, habrá casos de todo, pero al final creo que, como te decía recién, estos futbolistas tienen que estar capacitados para aguantar un poco esa crítica, porque creo que tampoco porque un futbolista tenga un mal paso por un club sea malo. O sea, al final todo se trata de adaptación. Estás en un deporte en el que juegas en equipo. O sea, yo te soy Total. completamente sincero. Eh, yo en los deportes he tirado por los deportes individuales. O sea, te decía recién que me dediqué toda mi vida al tenis y que ahora hago boxeo. Hago deportes individuales. Porque si yo tuviese que depender, y esto, o sea, no es algo contra los que juegan al fútbol, todo lo contrario, yo vivo de opinar del fútbol. Pero si mi ganar o perder, que soy un adicto a ganar, dependiese de 10 personas que están alrededor mío y no tanto de mí, bueno, no tanto por quitarme protagonismo a mí cuando se gana, sino porque no sé hasta qué punto yo sería una persona amena para tratar si por culpa de, no te digo los 10 pero 3 de esos 10 se pierden un partido. O sea, no sé, nos tenemos que moler a palos o algo de eso. Tienes que hacerte un Conte Lautaro, de meterte a un ring de boxeo y ahí finalizan las cosas. Exacto. Pero bueno, tío, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Estoy muy agradecido porque, bueno, hayas hecho la primera entrevista conmigo, la verdad. Y sobre todo que nos hayas ofrecido ahí el tiempo que ha llevado esta entrevista al final, que hemos empezado a las 6 y son las 8 entre los problemas con el Zoom y todo. Así que eternamente agradecido y repetir mis agradecimientos por pasarte por el canal.
Lo mismo para ti, Hugo. De verdad estoy muy, muy contento por haberme pasado por aquí, sobre todo porque la charla ha sido súper amena. Y evidentemente yo de mi lado también pedirte disculpas públicamente porque sé que se ha dilatado un poco esto. Lo podríamos haber hecho antes también en cuestión de días. Lo que pasa que, ya te digo, tengo la agenda ahora mismo un poco petada, pero tenía ganas de hacerlo, me apetecía estar aquí hablando contigo, así que de verdad, muy agradecido. Sobre todo porque me estás abriendo también un espacio para poder abrirme, para poder charlar contigo, para que la gente me conozca un poco más. No tanto, no que me conozca como creador de contenido, que no, ¿sabes? No, Más profundamente, como claro, a persona, uno. claro. Entonces, la verdad que sí, súper agradecido. Y cuando quieras, seguimos y tocamos más temas, que seguramente, bueno, nos queda mucho por hablar porque todo el tiempo van surgiendo. Las charlas son así, señores. La gente que no está adaptada al tema de las redes sociales puede estar, lo mismo que decía antes, puede estar hablando solo frente a la cámara una hora que te vas a aburrir y vas a apagar la cámara y te vas a ir a tu cama. Y yo me puedo tirar aquí y podemos estar hasta las 3 de la mañana. O sea, hablando. Total. Porque salen temas y salen tópicos y demás. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, pero no quiero irme sin que nos des a una persona que pueda hacer lo mismo que tú, viniendo al canal y contándonos un poco su historia. Así que te voy a pedir que nos nomines a alguien, vaya a ser una persona o varias, para intentar traerles al canal y que puedan tener la misma experiencia que has tenido tú, hacerle una breve entrevista para que el mundo pueda conocer su historia o las pocas personas que me siguen puedan conocer su historia. Así que Yo te voy a te doy pie. decir, lo tengo clarísimo, sé a quién voy a nominar, porque es una de las personas que considero que está más infravaloradas en el mundo de la creación de contenido de fútbol, porque es un analista como hay pocos de nuestro rango, de gente que está en crecimiento, que todavía viene bien desde abajo. Te voy a nominar al Capo Canoniere, mejor conocido como Rodri Pascual, que de verdad tiene un conocimiento de fútbol, ese hombre tiene un conocimiento y él sí te va a hablar de táctica pura y dura si así lo quieres, porque de verdad sabe muchísimo, conoce lo que es el fútbol bien desde cantera, porque ha sido canterano, así que yo te lo voy a dejar ahí, porque segurísimo que se va a querer pasar por aquí, y además, de verdad, es un crack, pero como no hay otro. Perfecto, pues contamos con Rodri Pascual. Y bueno, ya definitivamente despedirte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora si tienes un pelín de tiempo hablaremos fuera de cámaras. Pero nada, vamos a despedir a la gente de la entrevista. Recordad que tenéis nuestras redes sociales abajo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.